Cuando hablamos de persuasión, tú eres el mensaje. Es decir, que en este campo, esta habilidad que mucha gente desea desarrollar para influir en otras personas no tiene que ver con una palabra súper persuasiva o con una estrategia mágica. No, es que tú, como un comunicador, como una persona que está transmitiendo lo que siente, lo que quiere, lo que busca, pueda sincronizarse y volverse una persona persuasiva. Así que habrá que trabajar sobre distintos elementos relacionados con la construcción del mensaje, con lo que comunica tu cuerpo y sin duda alguna, cómo suena tu voz. ¿Para qué? Para que llegues a ese objetivo. Mi nombre es Andrés Gómez, soy consultor en comunicación y entrenador de voz profesional. Te voy a acompañar en este curso digital, La magia de la persuasión, a que tú vayas aprendiendo los conceptos claves, pero que los apliques y te vayas poco a poco construyendo como una persona persuasiva. Es muy probable que cuando tú acabas de comunicar, por ejemplo, enviar un mensaje, no tengas el impacto que buscas o que las personas no reconozcan tu autoridad, por ejemplo. Por otro lado, que tú termines de hablar y sientas que no fuiste claro, que había mucho ruido en el mensaje, que no le diste exactamente al punto, pues posible que no esté funcionando mucho el tema de la empatía y eso tiene que ver con tu comunicación no verbal. Así que en este curso vas a aprender esos elementos y para comenzar te voy a regalar un abrebocas, algo para que pruebes qué es lo que vas a encontrar dentro del curso y te voy a dar acá continuo, de una vez acá inmediatamente, este video que te va a llevar con 6 estrategias, pasos para crear mensajes persuasivos. Así que bueno, nos vemos dentro. Hola, 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 lo prometido es deuda. Te dije que te iba a regalar, a obsequiar 6 pasos para crear mensajes que persuadan. Y es un entrenamiento que no vas a encontrar en ninguna parte de mis redes sociales. Información de valor que tú puedes empezar a aplicar. ¿Para qué? Para que apoye tus objetivos profesionales. Entonces, comenzamos. Vamos a ver palabras claves y desde acá ya arranca el entrenamiento. Tú debes identificar cuáles son las palabras claves que están componiendo tu mensaje. ¿Por qué? Porque esas palabras claves te van a servir para enganchar con la audiencia, pero también para que en los motores de búsqueda, porque en efecto tenemos eh, una realidad actual, y es que estamos enfrentados al computador, al Internet, estamos enfrentados con las redes sociales. Y las redes sociales, el Internet, los algoritmos, si alguna vez has escuchado esa palabra, que son como estos mecanismos que utilizan las redes sociales para privilegiar unos contenidos y hacer que muchos de tus seguidores los vean, ¿sí? Están basados en este tipo de elementos. Y es, ellos identifican cuál es la palabra clave que me puede ayudar. Acá tenemos un título que dice frases, por acá te lo voy a marcar. Acá entonces me dice 6 pasos para crear mensajes que persuadan. Entonces, por un lado, ¿qué me está diciendo? Me está indicando ya cuántos son los pasos. No son 30, no son 50, no son 2, son 6. Hay algo de espesor, pero no es tan complejo. Y ya me está indicando, bueno, acá hay unos elementos que tal vez me pueden ayudar. ¿Para qué? Número uno, crear. Tú necesitas crear, organizar la información que tienes. Hay un libro muy famoso que se llama el Piense y hágase rico. Y en uno de esos capítulos de Napoleón Hill, en uno de sus capítulos dice, bueno, con la información que tiene, organícela, ¿sí? Cree planes. Y el crear no tiene nada más que distinto a eso. Y es, yo sé que tienes información, sé que tienes elementos claves que has venido trabajando por mucho tiempo o que quieres organizar. ¿Qué hay que hacerlo? Hay que crear. ¿Y crear de dónde parte? De la creación de contenido, de cómo organizo lo que ya tengo, de cómo, primero,
lo dejo ver, es decir, lo pongo sobre la mesa y a partir de ahí empiezo a coger uno, dos, tres elementos y lo empiezo a ordenar. ¿Por qué necesito hacer esto? Para que el mensaje efectivamente persuada. ¿Y la persuasión hacia qué está dirigida? La persuasión se dirige hacia que la persona que escucha, ve el mensaje, lo lee en cualquier tipo de plataforma o de forma directa cuando te comunicas oralmente, haga algo con lo que tú has comunicado. Si la persona, si tu audiencia hace algo con lo que tú has comunicado, estamos hablando de que hay persuasión. Así que vamos a trabajar sobre estos elementos. 6 pasos para crear mensajes. El mensaje que es lo que tú dices, pero organizado, para que en efecto persuadan. ¿A quiénes? A tu audiencia, a la gente con la que tú te quieres hablar. Y entonces lo vamos a hacer a través de los 6 pasos. Y arrancamos con el primero. ¿Y el primer paso en qué consiste? Mira que, como te dije, vamos a poner cosas sobre la mesa. Y el primero es definir. ¿Qué vas a definir? Pues, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Sí? Identificar por qué lo quieres decir. Y estos no son elementos menores, son elementos muy importantes, porque cuando tú lo pones por escrito, pues cambia la situación. Así que te invito en este momento a que hagas algo, y es que ahí en tu texto, si quieres, ahora que termine este punto, lo paras y vas haciéndolo, ¿sí? Y continúas con tu video. Entonces, ¿qué es lo que busco? Que tú respondas a esta pregunta. ¿Qué es lo que quiero comunicar? Es posible que yo tenga un producto. Entonces, ese producto es sobre, por ejemplo, para perder peso. Yo tengo este producto. ¿Qué quiero decir de este producto? Y quiero que lo hagas por escrito. Y es una cosa que muchas veces, o yo creo que en el 90% de las ocasiones, nadie hace. Y acá te vas a empezar a diferenciar del resto. ¿Por qué? Cuando nadie lo hace y todo lo trabaja en la cabeza tiene unas limitaciones. Y es que tiene un límite de información que considerar simultáneamente. No cabe todo, ¿sí? Entonces es mejor lápiz pequeño que mente grande. Y en ese sentido quiero que escribas, bueno, ¿qué quiero comunicar de mi producto? Eres profesional, abogado, ¿qué quieres comunicar de tus servicios? ¿Sí? Eres, por ejemplo, un líder comunitario. Bueno, ¿qué quieres comunicar acerca de tu propuesta de valor, de tu propuesta social? Puede que tú seas un empresario y tengas ya un negocio montado, por ejemplo, en el campo digital. Muy bien, ¿qué quieres decir? Y esto te va a ayudar a acotar. ¿Acotar qué es? Limitar la información que tú vas a comunicar. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque no podemos decir todo. No es posible comunicar todo lo que necesitamos, todo lo que queremos, todo lo que tenemos, todo lo que nos parece importante. Y tú dirás, bueno, pero ¿por qué eso yo no lo voy a poder hacer? Pues porque no todo es clave en un momento de comunicación. Un acto de comunicación es puntual. Un acto de comunicación no tiene demasiados elementos que necesiten ser incluidos para aprovechar ese acto de comunicación. Uno a veces se encuentra con personas que, por ejemplo, va a comprar algo y le hablan y le cuentan y le dicen mil cosas y hablan de todo un poquito. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que mucha de esa información no era importante. Y al no ser importante, ¿qué generó en mí? En lugar de persuadirme, me disuade de comprar. ¿Por qué? Porque cuando tú te quieres comunicar con efectividad, tienes que definir qué vas a comunicar, qué es el punto clave. No todo, identifica, acota, limita. Todo lo que te parezca que es ruido, sácalo. Sácalo de tu autopista.
En tu autopista, ¿qué es lo único que va? Eso clave que para ese contexto de comunicación es importante, no todo. Primer elemento. Ahora, segunda pregunta. ¿Por qué es importante comunicar eso? Y acá ya vamos a ir metiéndonos en un entorno emocional. Entonces, cuando tú logras identificar, bueno, esto es lo que quiero comunicar, pero por otro lado digo, ¿por qué? Entonces yo estoy vendiendo un producto para perder peso. Y yo digo, bueno, este producto te va a ayudar a perder 5 kilos en X número de tiempo. Eso es lo que quiero comunicar. Ese es mi mensaje central. ¿Por qué lo quiero comunicar? Bien, yo considero que es importante porque tal vez yo en el pasado estaba un poco pasado de kilos, me tomé este producto y perdí peso. Y yo quiero que la otra gente tenga la misma sensación que yo he tenido tomando el producto. Es decir, en el por qué empezamos a hilar elementos emocionales, elementos claves que me van a ayudar a persuadir. Recuerda que mi objetivo final es persuadir, no es informar, es persuadir que la gente haga algo con lo que comunico. Otro ejemplo, soy un gestor comunitario, trabajo con una comunidad y quiero impulsar un trabajo o un espacio para que las mujeres puedan trabajar, un proyecto productivo. Entonces mi producto es, bien, vamos a hacer un proyecto productivo de creación de o empaque y producción de café. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Que la gente pueda comprar café de un proyecto productivo desarrollado por mujeres. ¿Por qué lo quiero? Ah, acá ya cambia la situación. Pues quiero comunicar esto, ¿por qué? Y lo vas a escribir. Bueno, tal vez porque es una oportunidad invaluable para una población que es vulnerable, que puede ser el grupo de mujeres, o mujeres que son pobres, o personas que son de la provincia. Todos esos elementos pueden ser o dar un indicador de vulnerabilidad. Y cuando yo escribo esos elementos de por qué quiero comunicar eso, lo que voy a empezar a ver es que la comunicación, el mensaje, empieza a tomar espesor. Ya no es tan superficial. Queremos un poco meter la mano, no quedarnos en la superficie, meter la mano y en efecto tener ese tipo de sustancia, de elementos claves que ayuden a que el otro entienda qué es lo que yo quiero decir. Así que dos preguntas para que las respondas. Considera tu producto, tu servicio, tu visión, lo que vayas a hacer, en donde vayas a aplicar estos conceptos. Considéralo para que las dos preguntas, ¿qué quiero comunicar y por qué es importante para mí?, queden totalmente explícito. Ahora, recomendación, busca que estas preguntas no sean, la respuesta a estas preguntas no sean largas, largas, largas. Intenta aclarar, concretar, dejarlo muy, muy claro y concreto. Muy bien, seguimos a la siguiente. Muy bien, segundo paso, vas a definir a quién le vas a comunicar. Yo no puedo mandar un mensaje genérico para todo el mundo. ¿Por qué? Porque mucha gente no va a tener la misma implicación. La audiencia es hacia quien tú te diriges. Entonces, cuando yo defino la audiencia a la que me voy a comunicar, yo estoy identificando quiénes son, qué edad tienen. No es lo mismo que yo comunique, por ejemplo, un juguete, hablar de un juguete que hablar, por ejemplo, del producto de perder peso, o del producto, o del producto o del servicio del proyecto productivo. Las audiencias son diferentes. Yo no le puedo hablar igual a un niño, no le puedo hablar igual a una persona que está buscando verse mejor, o hablar a una población
que está buscando oportunidades para salir adelante. Son diferentes. ¿Qué debo conocer de esta audiencia? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus dolores? En efecto, ¿qué es lo que los caracteriza? ¿Qué elementos culturales los rodean? Todo esto te ayuda a identificar y a aclarar, a adaptar, porque anteriormente definimos qué quiero comunicar. Ahora, ¿cómo lo voy a comunicar para esa audiencia particular? Recomendación: solamente identifica o acota, limita esa audiencia, que no sea tan amplia. Hay gente, cuando yo entreno personas semanalmente a muchas personas, en Bogotá y en otras ciudades, yo estoy en Colombia, eh, y una pregunta o una respuesta con la que me encuentro frecuentemente es que me dicen: no, es que yo le quiero comunicar a todo el mundo. Pues a todo el mundo es mucha gente, porque a todo el mundo además es imposible, porque no existe un medio que te permita comunicarle a todo el mundo. Adicionalmente, si yo, por ejemplo, tengo mi cuenta de Instagram o de Twitter o de lo que tú quieras, tú tienes ahí una audiencia cautiva. Esa es tu audiencia y esos no son todo el mundo. Y lo más seguro es que esa audiencia tenga unas características particulares, unas características que no sean iguales tu audiencia a la mía. Así que no podemos comunicar igual para todo el mundo. Nos toca adaptar. Y esta adaptación, pues, es un punto que te diferencia. Mira que hoy hemos hablado mucho de diferenciarnos. ¿De quién? Pues de mucha gente que está haciendo lo que tú quieres hacer. Así que hay que aprender a diferenciarnos y a hacer, en efecto, esto te ayuda a diferenciarte y a que lo que tú hables llegue exactamente al oído o a la vista de la gente con la que tú te quieres comunicar. ¿Sí? Muchos emprendimientos, no solamente de ventas, ya hemos hablado que emprendimiento puede ser en cualquier tipo de área, no logran el resultado porque no consideran este elemento. No consideran la audiencia. Entonces, toma nota. Quiero que escribas cuál es mi audiencia, a quién me quiero comunicar. Producto para perder peso. Mujeres, hombres, de qué edades, de qué acciones, porque también eso me ayuda a identificar dónde puedo encontrarlos. Si yo quiero vender este producto y quiero que lo compre entre personas de entre 20 y 40 años, pues yo también podría buscar esas personas en algún lugar que sea clave donde se puedan reunir. Por ejemplo, tips, una cuenta que diga tips para adelgazar. Posiblemente ese sea un buen lugar para buscar gente que quiera escuchar mi mensaje. Pero yo, ¿cómo llegué allá? Pues llegué identificando cuál es mi audiencia, qué es lo que les quiero comunicar, ¿cierto? ¿Por qué lo quiero comunicar? Que son los dos elementos previos que ya hemos visto. Así que escríbelo y cuando lo tengas, continuamos. Muy bien, hemos trabajado ya dos elementos. El primero, qué y por qué quiero comunicar. El segundo, definir la audiencia. Y llegamos al tercero, que es aclara cuál es el llamado a la acción. No hay persuasión sin llamado a la acción. ¿Y esto por qué? Porque las personas necesitan, quieren tener claridad en cuál es el siguiente paso. Muchas veces la gente no considera este punto y la gente va muy entusiasmada y puede perderse. El siguiente paso, la acción, es clave porque te permite cerrar la comunicación, te permite organizarla y estructurarla de una forma en que hubo un arranque, pero también hay un fin. Es importante el inicio porque llama la atención, pero el final porque cierra, porque amarra lo que yo he dicho. Así que, ¿cuál es el llamado a la acción en este punto? Pues llamar a la acción tiene que ver con ese paso que tú quieres que la gente dé, pero tienes que decirlo, tienes que escribirlo, la gente tiene que saber de él.
no en la comunicación persuasiva. Para otro tipo de comunicaciones puede valer. Si yo soy un poeta o soy escritor de narrativa, pues dejar información oculta, llevar a que haya algo de misterio en la forma en que comunico, puede funcionar. Pero en la comunicación estratégica, que tiene que ver con esto, con un objetivo que yo me he planteado desde el principio, te sugiero que no lo hagas. ¿Por qué? Porque ahora necesitas ser mucho más contundente, ir al punto y que la gente identifique con claridad qué hay que hacer. Recomendación. Lo primero, escríbela. ¿Qué es lo que quieres que la gente haga una vez termine? Que pinche en un enlace, que vaya a una página a hacer algo, que compre tu producto, que invierta en tu proyecto productivo, que se adhiera a un reto de transformación de peso. ¿Qué es lo que tú necesitas? Tienes que escribirlo. Pero importante, ojo, procura que haya solo un llamado a la acción. ¿Cuántos? Uno, no dos, no tres, no cinco. Las personas en que suelen fallar, en que comienzan a cerrar y dan un llamado a la acción, se ponen un poco nerviosas, siguen hablando, dan otro llamado a la acción, siguen hablando y meten dos, tres y al final la audiencia que dice, ¿qué hay que hacer? No tengo ni idea. Bueno, siguiente, scroll, sigo al siguiente. Así que aclara cuál es tu llamado a la acción. Acá entonces ya hemos construido una ruta. Todavía no nos hemos puesto a trabajar el mensaje como tal, pero tienes que seguir conectado a mis redes sociales para que puedas identificar y saber cómo después ya construirlo como tal, pero sí tienes un esqueleto y este esqueleto es clave porque ya tienes un norte, y identificaste los tres elementos claves del pitch. Y esa palabra, yo sé que la has escuchado, si no la has escuchado te cuento, es la información clave condensada de tu emprendimiento, de tu producto, de tu visión. Así, perdóname, así que es clave que tú tengas claro. Ya lo tienes. Cuarto elemento, identifica por dónde es que vas a mandar esa pieza de comunicación que vas a construir. Y cómo construirla, pues tiene toda su magia, pero ya lo tienes con estos elementos que te lo van a guiar, pero saber en dónde va a ir también es un indicador de la audiencia. Es decir, tenemos formas y formatos distintos. Redes sociales. Bueno, ¿cuáles son las redes sociales que tú manejas? ¿Será que habrá algún contenido que pueda ser omnicanal? Es decir, que te sirva para todas. O puedes utilizar un contenido que sea exclusivamente para una red social. Así que ahí tienes que identificar varias cosas. Número uno, ¿cuál es la red con la cual tú quieres hacer tu campaña de comunicación? ¿Sí? O si es omnicanal. Eso lo tienes que pensar. ¿Y qué hay que hacer? Escribirlo, identificarlo. Quiero que escribas eso en el cuarto paso. ¿Cuál es la red que vas a usar o las redes? Ahora, ¿por qué también eso? Porque al saber yo cuál es el canal, pues evidentemente empiezo también a identificar cuál es el medio, que lo cual nos comunica el siguiente punto. Y es cuál es el formato. Aclaro, mira, ahí falta una. Aclaro el formato que vas a utilizar. ¿Y por qué tienes que aclararlo? Pues porque es distinto si tengo que hacer en términos de la construcción del mensaje, pero también en la forma en que lo armo. Por ejemplo, es diferente si utilizo un escrito para Twitter o si hago una publicación en Facebook de solo texto o en LinkedIn de solo texto o si utilizo un post donde me voy a apoyar en imágenes o donde de pronto hago un carrusel que son estas imágenes consecutivas que van comunicando cosas a la audiencia o si quiero hacer un video, porque también me va a indicar qué elementos, digamos que logísticos, debo considerar para grabarlo. Así que no son elementos menores los dos últimos puntos de los que he hablado.
que es identificar cuál es la red, el medio por el cual tú vas a comunicarte y cuál es el formato en el que vas a ejecutar tu acción. Ahora, último elemento, es el más simple de todos y el que más me encanta, que es hazlo. Hazlo, no hay nada que reemplace este paso. Y la mayoría de la gente, ya que hemos hablado de diferenciarnos, pues se queda en los pasos anteriores, no lo hace. Y pasa el tiempo y no lo hace. Y nunca puedes saber qué tanto efecto tiene esto que tú has venido creando, pensando, cómo llega la gente y qué impacto, qué acción tiene en la gente, qué resultado tiene con la gente. Así que esa es el último paso de estos 6 pasos para crear mensajes persuasivos, para que persuadas a tu audiencia con los mensajes. Nada va a pasar si hiciste el resto de pasos y ese no lo haces. Hay que hacerlo para que tú puedas volverte mucho más influyente, te conectes más con la comunicación y con tu audiencia y de esa forma puedas empezar a tener efectos diferentes con tu emprendimiento.